Gracias al Señor por estar aquí. Y gracias al Señor por lo misericordioso que Él es para con nosotros, ¿cierto? Lo bueno. Es un Dios tan grande. Nos permite estar aquí reunidos para adorar su nombre. Mientras cantábamos, recordaba, pasaba un poquito por mi mente toda la historia de la iglesia. Desde que, por lo menos, yo llegué acá en San Fernando y comenzamos a hacer culto, como el Señor ha sido bueno. A veces olvidamos las bondades del Señor, lo digo de manera personal, a veces olvido que el Señor ha sido bueno. Comenzamos yo tocando solo guitarra, recuerdo, desde el púlpito, y hoy día tenemos un grupo musical, ¿cierto? Muy lindo, podemos disfrutar de linda música, ¿cierto? Porque el Señor nos ha bendecido. Éramos 10 personas, ¿cierto? 10 hermanos, hoy somos el doble, el triple, ¿cierto? Quizás más personas, por la gracia del Señor también. Nos ha hecho crecer, nos ha hecho aprender. Aún mirando mi propia familia, veo la misericordia del Señor. Yo llegué con el Mati solamente como el Elías, ¿cierto? Y hoy esperamos nuestro quinto hijo, también por la misericordia del Señor. Dios es bueno, hermanos, con nosotros, no lo olvidemos nunca. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Lo leímos, ¿cierto? Hermano Juan leyó el pasaje, el texto. Esta creo que yo pensaba extender un poco las parábolas, pero revisando las que quedan, son ya temas que hemos tocado, y muchas de ellas las uní con otras parábolas. Así que pretendo que esta sea la última de las parábolas que pueda predicar de la serie de las parábolas, que es los labradores malvados. Y es una muy preciosa parábola, que nos muestra justamente eso, hermanos, la misericordia del Señor para con nosotros, la misericordia del Señor para pecadores, la paciencia de que el Señor ha tenido conmigo, la paciencia de que el Señor ha tenido contigo, ¿cierto? Y con pecadores como nosotros, hermanos. Dios ha tenido paciencia a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, ¿cierto? A pesar de que a veces somos una esposa infiel, ¿cierto? Él permanece fiel. Gracias. Marcos capítulo 12, verso 1 al 12, leemos nuevamente. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Hermanos, el contexto de esta parábola, si ustedes lo ven desde capítulos atrás, aquí en el libro de Marcos, está en la última semana de Jesús, la última semana de su ministerio, la última semana de su vida terrenal. 2 días antes había entrado a Jerusalén con una entrada triunfal, ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Está relatado en diversos evangelios, ¿cierto? Para celebrar la Pascua, Él entra y muchos aclamaron en ese entonces cuando Él viene entrando: sana al Hijo de David, ¿cierto? Y lo aclamaron como el Mesías, como el profeta, ¿cierto? Profetizado desde antes en el Antiguo Testamento. Pero el Señor sabía que eso era un simple ritualismo, que eran personas que realmente no le seguían verdaderamente, no eran verdaderos discípulos.
los que gritaban en ese entonces, Hosana al Hijo de David. Si siguen viendo el contexto un poco, ese mismo día el Señor, en el capítulo 11, echa fuera a los mercaderes, ¿cierto?, que estaban en el templo. Y a estos hombres los acusa de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ellos estaban cambiando ahí dinero a los que venían del extranjero, a los que venían de otros lugares a adorar en el templo, ¿cierto? Se había puesto ahí el lugar del templo, el patio de los gentiles, como una casa de cambio. Vendían animales, ¿cierto?, a precios exorbitantes para que pudiera la gente sacrificar y adorar a Dios. O sea, habían hecho de la casa de Dios, de la casa de oración, de un lugar de adoración a Dios, una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Entonces el Señor los acusa a estos mercaderes, de eso, da vuelta a las mesas, ¿cierto?, etcétera. Ustedes también conocen esa historia. Los judíos, por su parte, querían acabar con Jesús porque ellos pensaban que Jesús era un blasfemo, ¿cierto? Ellos pensaban que Jesús decía locura, ¿cierto? Y no venía de Dios porque Él decía hacerse, o se hacía igual a Dios, ¿cierto?, con sus palabras, diciendo que Él es el Hijo de Dios. Entonces los judíos lo veían como un peligro para su religión, para esa religión farisaica que estaba establecida ahí en Jerusalén. Y en ese contexto está un poco la parábola. El Señor maldice una higuera, ¿cierto?, dando también a entender acerca de lo que iba a pasar con Israel, con la nación de Israel, ¿cierto? Luego le hacen al final una pregunta acerca de la autoridad y Jesús le responde esa pregunta diciéndole que ellos deben responderle primero una pregunta, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ¿cierto? Entonces estos hombres no pueden responder y Jesús tampoco le responde con qué autoridad hace las cosas que Él hace. Y en ese contexto está esta parábola, ¿cierto?, de los labradores malvados. Es una parábola muy simple, hermanos, pero una verdad muy contundente y muy hermosa que nos refleja el carácter de Dios. Nos refleja el carácter, la misericordia, la bondad del Señor. Y espero que no veamos esta parábola como una historia aislada, sino que podamos ver que todos estamos inmersos en esta parábola. Todos nosotros podemos sacar aplicaciones prácticas, ¿cierto?, y también meditar sobre nuestros caminos respecto a esta parábola que el Señor da a los fariseos. Esto no tiene que ver simplemente con los fariseos, aunque está dirigida a los fariseos, ¿cierto?, hace más de 2000 años, ¿cierto?, sino que tiene que ver, hermanos, con todos nosotros. Podemos aplicarla también a nuestra vida. Entonces quiero que leamos dos pasajes para comenzar a ver la historia de esta parábola. Miren, leamos el verso 1 de la parábola y luego vamos a ir a un texto en Isaías, capítulo 5. Verso 1 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Isaías capítulo 5. Versículo 1 al 7. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, algo muy parecido a lo que está relatando la parábola, ¿cierto?, de Marcos capítulo 12, esta parábola aquí en Isaías. Verso 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada.
haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. O sea, es una cita casi textual, ¿cierto? Una parábola muy parecida a la que se está relatando aquí en Marcos capítulo 12, donde Israel, ¿cierto? La casa de Israel es comparada a una viña. Hermanos, Jesús estaba enseñando aquí en el templo de Jerusalén. Jesús estaba hablando a los fariseos esta parábola en el templo, y resulta que en el templo, según los historiadores, había una vid, ¿cierto?, esculpida de oro en los muros del templo. Una vid esculpida de oro. Y muy grande. Porque en la mente de los judíos, ¿cierto?, a la luz de lo que ellos veían en el Antiguo Testamento, una mata de vid simbolizaba justamente a ellos. Simbolizaba a la casa de Israel. Simbolizaba, ¿cierto?, a los judíos. El dueño de la vid obviamente era Dios, ya que Israel era un pueblo gobernado por Dios. Un pueblo gobernado por Dios. Dios la colocó, hermanos míos, a Israel en un lugar estratégico, ¿cierto? En el centro del lugar, alrededor de muchas naciones, para que todos conocieran al Dios de Israel, para que todos los visitantes, todos los que pudieran ver, ¿cierto?, o pasar por Israel para ir a otros lugares, pudieran conocer a este Dios glorioso y a este Dios, ¿cierto?, que había escogido un pueblo para mostrar su gloria. Hermanos, esta vid, Israel, ¿cierto?, tenía todo para que produjera buenos frutos. Todo. El dueño de la viña, ¿cierto?, arrendó la vid, dice, a unos labradores. Estos labradores obviamente representan a los líderes de Israel. Jesús estaba hablando a los fariseos, ¿cierto? Pero resulta que al tiempo de la cosecha, de recibir lo que él había acordado con los labradores, ¿cierto?, el dueño de la viña envía a uno de sus siervos para recibir estos frutos, ¿cierto?, de la vid. Pero ¿qué hicieron estos labradores malvados? ¿Qué hicieron? Lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Estos labradores los golpearon y los mandaron con las manos vacías. Versos 2 y 3. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos frutos, del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Hermanos, esto era una afrenta, un agravio al dueño de la vid, lo que hicieron estos hombres. Pero el dueño de la vid, en vez de reaccionar en contra de ellos, en vez de atacarlos, en vez de enviar un ejército, ¿cierto?, para echarlos de ahí, ¿qué es lo que hizo? Este dueño siguió tratando de hacerlos reaccionar. Siguió apelando a ellos, tratando de que entendieran. Verso 4. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Note, a este siervo le hicieron un poquito más, ¿cierto? Lo hirieron en la cabeza. Pero ¿qué pasó con este hombre, con este amo, con este dueño de la vid? Siguió siendo paciente. ¿Y qué hace, hermanos? Les envía a otro siervo. ¿Y a este qué le hicieron después? Lo mataron. Lo mataron. Pero este hombre ahora sí reacciona. No, sigue siendo paciente. Y envía a otro siervo, y a otro siervo, y a otro siervo. A algunos los mataron, ¿cierto? A otros los golpearon. Este hombre tenía toda la autoridad, ¿cierto?, y el poder para poder haber destruido a estos labradores malvados a los cuales le arrendó la vid. Pero él fue paciente y envió a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Hermanos, nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es misericordioso. Él nos paga, o no nos ha pagado, dice la Biblia, conforme a nuestros
hechos, a nuestros actos. Él ha tenido misericordia. Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Él es tardo para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. Él enviaba a sus profetas que anunciaban su palabra, ¿cierto? Una y otra vez los profetas llamaron al pueblo de Israel al arrepentimiento, ¿cierto? Una invitación de parte de Dios a arrepentirse. Pero ¿qué recibieron los profetas? Ira, violencia. Algunos fueron muertos por los mismos judíos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Verso 37. No pierda Marcos 12, volveremos inmediatamente. Pero Mateo capítulo 23, verso 37. ¿Lo tiene? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué dice? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuántas veces el Señor no envió a sus profetas? ¿Cuántas veces no quiso juntar al pueblo de Israel, llamarlos al arrepentimiento a sus hijos una y otra vez? ¿Y qué pasó? Los apedrearon y los mataron. Y los mataron. Jerusalén, hermanos, la ciudad que mata a sus profetas, que tenía todo para dar buenos frutos. Y así es descrita en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, este problema no se limita solo a los judíos. Este problema tiene que ver también con nosotros. Dios en su paciencia envía predicadores. Dios en su paciencia envía pastores. Dios en su paciencia envía hermanos que prediquen la palabra de Dios a otros para que se conviertan a Cristo. Pero ellos no quieren ser expuestos a esa realidad que hay en su vida, ¿cierto?, del pecado. No quieren reconocer su condición delante de Dios porque el Evangelio les molesta. El Evangelio no les gusta. Las demandas del Evangelio. Y muchos no creen porque aman más las tinieblas que la luz. Porque aman más la mentira que la verdad. No les gusta la verdad. Muchas personas, hermanos, y yo meditaba acerca de esto, quieren que les digan que son personas fantásticas, que son buenas personas, que son, ¿cierto?, personas con cualidades, con características, ¿cierto?, loables. Eso les gusta escuchar a la gente. Muchos cristianos también les gusta escuchar eso. Que son grandes cristianos. Pero no quieren hombres fieles que les digan la verdad. Y la verdad, ¿cierto?, del Evangelio es que somos miserables pecadores, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de la misericordia, de la paciencia de Dios, porque sin ella estaríamos totalmente perdidos y destruidos. Y a Jesús lo rechazaron, hermanos, diciendo la verdad. Al mismo Señor fue rechazado, ¿cierto?, por los fariseos, fue rechazado por mucha gente del pueblo por decir la verdad, por predicar la verdad. El Evangelio es una verdad que el mundo no quiere oír. El Evangelio es una verdad que el mundo no quiere oír. La luz vino al mundo, dice la Biblia, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y miren lo que hace el dueño de la viña, hermanos. Verso 6. Verso 6. Envió a unos siervos, ¿cierto? Los golpearon, los mataron, envió a otro y otro y otro y otro y otro. Y miren lo que hace al final este siervo, verso 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Él pensaba que a su hijo lo respetarían. Él no era como cualquier siervo, era el hijo. No era un siervo más que era enviado, ¿cierto? Y este hombre pensó: a mi hijo sí lo van a respetar. A los siervos quizás no, son simples siervos, ¿cierto? Pero a mi hijo sí lo van a hacer. Los siervos fueron muchos, el hijo era uno y amado. Era un solo hijo y amado. Eso nos habla de que Cristo es único, hermanos. Cristo es único.
Y hay un contraste, ¿cierto?, entre el hijo y los siervos. Los otros eran empleados simplemente de la viña, siervos, y este es el heredero de la viña. El heredero. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos que Él, está diciendo que Él es el amado del Padre, al decirle esta parábola, que Él es único, que no hay otro como Él. Jesús mismo se los está diciendo. Ahora, ¿cómo debían reaccionar estos labradores al ver que este amo, este dueño de la vid, estaba enviando a su propio hijo y amado? Bueno, debían haber reaccionado con respeto, ¿cierto? Pero no fue así. Versos 7 y 8. Versos 7 y 8. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Le mataron y le echaron fuera de la viña. Imaginen, hermanos, ¿qué pensaron los fariseos al escuchar esto? ¿Qué pensaron estos hombres a los cuales Jesús les está refiriendo esta parábola, que ya estaban en sus mentes planificando matar a Jesús? Que ya en sus mentes y en sus corazones tenían, ¿cierto?, el deseo de matarle, de acusarle. Entonces Jesús les estaba revelando cuál era su problema. Jesús les estaba hablando de ellos acerca de esto, sabiendo, entendiendo algunos de estos simbolismos, ¿cierto?, que Jesús está hablando, el de la vid, como Israel, ¿cierto? Sabiendo que Jesús estaba hablando de ellos, dice que ellos sabían, entendían que hablaba de ellos aquella parábola. Entonces, hermanos, estos hombres no entendían que Jesús, que Dios es el dueño de todo, que el amo era el dueño de la vid, no los labradores. Ella había sido arrendada, prestada, ¿cierto?, a estos hombres. Muchas veces nosotros, como cristianos, aún no entendemos esas cosas. Nosotros nos creemos dueños de nosotros mismos, pero déjame decirte, hermano, que tú no te perteneces. Dios es nuestro dueño. Y Dios es el dueño de la vida. Él te creó y te mantiene con vida por pura misericordia. Y así, con esa concepción, con ese entendimiento, debemos levantarnos cada mañana, entendiendo que Él es el dueño y que si estamos con vida es por pura misericordia. Es por pura misericordia. Entonces, en vez de pretender vivir para Él, ¿cierto?, en vez de desear vivir para Él y dar la gloria, nosotros pretendemos más bien ser autónomos, ser independientes, ¿cierto?, y alejar muchas veces de Dios a nuestras vidas, viviendo para nosotros mismos. Y en el fondo de nuestro corazón, hermanos, lo que hay es que queremos que la viña, queremos que la vid sea nuestra. Eso es lo que hay en el fondo del corazón. Queremos vivir para nuestra gloria, haciendo nuestra voluntad y no para la gloria de Dios. Estos hombres querían matar al heredero y querían matarlo para apoderarse de la viña, para apoderarse de lo que no era de ellos. Hermanos, la codicia pone el deseo en nuestro corazón de querer lo que no debemos tener. Muchas veces en nuestro corazón está el deseo de tener lo que no debemos tener. Y lo queremos tener sin importar el costo. Eso es codicia. O sea, muchas veces en los creyentes los deseos se vuelven nuestros dioses. Los deseos se vuelven nuestros gobernantes. ¿Sabe por qué muchos cristianos o muchas veces nosotros caemos en pecados? ¿Sabe cuál es la raíz de la inmoralidad? Que el deseo se vuelve tu Dios. Y tú prefieres adorar a tu Dios, ¿cierto?, y satisfacer tu deseo y amarte más a ti, a tus placeres, que a Dios, y decir no. Muchas veces los deseos se vuelven nuestro Dios. Estos hombres querían matar al hijo para que la heredad fuera de ellos. Ahora, muchas veces, como decía la otra vez, también olvidamos a Dios en nuestra vida. Tomamos decisiones, planificamos, ¿cierto?, y olvidamos que Dios está en control de todas ellas. ¿Tú crees que puedes tomar control de tu vida sin ningún problema y hacer de las tuyas, ¿cierto?, sin tener ninguna consecuencia? Y aún tener control de tu vida eterna, ¿cierto? Algunas personas creen eso. Que pueden tener control sin considerar a Dios y viven su vida
y dejan a Dios fuera de todos sus planes. Pero créanme, de hecho cuando en Eclesiastés Dios aconseja a los jóvenes, o Salomón ahí escribiendo habla de los jóvenes, le dice: acuérdate de tu Creador. No, alégrate, joven, antes de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ¿cierto? Y anda en los caminos de tu corazón. Pero ¿qué dice después? Pero sabe algo, no te olvides de esto. Cuando andes en los caminos, en los deseos de tu corazón, tienes que saber algo, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Muchas veces olvidamos eso y andamos en los caminos de nuestro corazón y en los deseos de nuestros ojos, pero olvidamos que sobre esas cosas Dios nos juzgará. Verso 8. Y tomándole, dice, le mataron y le echaron fuera de la viña. Hermanos, esto es una referencia de lo que hicieron con Jesús, crucificándole fuera de la ciudad, matándole fuera de Jerusalén. Y mire el verso 9. Hace una pregunta aquí el Señor. Dice Jesús a estos hombres, después que les menciona esta parábola. Estos hombres le arrendaron la viña, el amo quería de los frutos, ¿cierto? Envió un siervo, lo mandaron con las manos vacías, envió a otro, le dieron la cabeza, envió a otro, los golpearon, los mataron, y a otro, y a otro, y a otro, le hicieron exactamente lo mismo. Luego envió a su hijo, a su amado, a su único, pensando que a este respetarían. ¿Qué hicieron? Lo mataron y lo echaron fuera. El Señor le dice esta parábola a los fariseos. Ahí termina. Ahora una pregunta, verso 9, y es la aplicación de esta parábola. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Les hace esta pregunta. ¿Qué pues a estos hombres, a estos mismos hombres, escuchando esta parábola, qué creen ustedes que hará este Señor? Hermano, qué gran pregunta. Jesús hace con los fariseos aquí lo mismo que hizo Natán con David. Lo mismo que hace Natán con David. ¿Recuerda la historia de David? David peca con Betsabé, ¿cierto? Mata a Urías Eteo, cae en un estado terrible espiritualmente hablando, ¿cierto? Y en 1 Samuel, capítulo 12, el profeta Natán llega a David a contarle una historia. ¿Recuerda eso? ¿Qué le dice? Había un hombre que tenía mucha riqueza, ¿cierto? Vacas, tenía de todo. Y había un hombre pobre que tenía una sola corderita, y era como su hija, ¿cierto? Entonces venían visitantes a visitar al hombre rico, no al pobre. Pero este rico no tomó nada de lo suyo, sino que tomó esa corderita de este hombre y la mató y la sacrificó para dar de comer a los suyos. ¿Y recuerda lo que hizo David? Se enfureció. La ira de David. Dijo: ese hombre debe pagar con 4 tantos lo que ha hecho. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres aquel hombre. Tú eres. Y David da su propia sentencia en esa historia. Lo mismo hacen los fariseos aquí. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y ellos dan su propia sentencia. Mateo 21, ahí está la sentencia. Texto paralelo a este. Mateo 21. Mira, hermano, la misma sentencia que se dan los judíos aquí. Mateo capítulo 21, versos 40 y 41. Es la misma parábola. Dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ¿quién le dijeron? Los fariseos, a los que le dirigió esta parábola. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Se sentenciaron a ellos mismos. Ellos mismos dieron su sentencia. Y hermanos, y eso fue precisamente lo que sucedió. Israel, como nación escogida, como pueblo de Dios, fue desechado y la heredad fue traspasada a la iglesia. La heredad fue traspasada al verdadero pueblo de Dios, formado no solo por judíos, sino por gente de toda tribu, lengua y nación, que se han arrepentido de sus pecados. Ellos mismos dieron su sentencia.
heredad será dada a otro. El Señor le quitó la viña a estos labradores malvados y se las dio a otros. ¿A quiénes otros? A ti y a mí, hermano mío. A ti y a mí. Así que la conspiración que estos hombres habían planificado de matar a Jesús no solamente terminó destruyéndolos a ellos, sino que fue el medio que Dios usó para exaltar a su propio Hijo. Fue el medio que Dios usó para exaltar a Cristo, hermanos. Esta conspiración de estos hombres. No fue la victoria de los judíos al matarlo, fue el medio que Dios usó para vencerlo, para vencer al diablo y exaltar a Cristo en la cruz del Calvario. Versos 10 y 11. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí lo que está citando Jesús, hermanos, es el Salmo 118, el tan conocido, ¿cierto? Salmo 118. ¿Y sabe qué? Este salmo los judíos lo cantaban en la Pascua, lo cantaban durante toda la semana en la fiesta de la Pascua. Y Jesús, probablemente fue el himno que cantó Jesús cuando dice ahí el texto en Mateo 26, después de haber tomado la cena y cantaron el himno. Era el Salmo 118, que se cantaba en Pascua, ¿cierto? Justamente en esta celebración. Hermanos, estos hombres llevaban cientos de años cantando estas palabras, sabiendo que era un salmo mesiánico, pero Jesús les dice que este salmo que están cantando, ¿cierto?, es el salmo que los condena y que no pueden entender, a pesar de que lo cantaban en cada Pascua. La piedra angular, hermanos, era sumamente importante, lo hemos mencionado en otras predicaciones, en un edificio, daba simetría. Y tenían que chequearla bien, esa piedra, ¿cierto?, cuidadosamente, elegirla de manera cuidadosa para que diera simetría, ¿cierto?, a una construcción. Pero los judíos, ¿saben lo que hicieron? Dijeron que esa piedra no sirve para nada. Esa piedra no sirve para nada, no es útil. Pero esa piedra, ¿cierto?, que desecharon los edificadores, en este caso habla de los judíos, ¿cierto?, ha venido a ser la piedra angular, cabeza del ángulo para la construcción del nuevo templo, de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la piedra angular. Jesucristo es el centro de la iglesia, hermanos. Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso dice el Salmo 118. Estos hombres cantaban cada año estas palabras, pero no podían entenderlas. Estaban cegados. No podían entender correctamente las Escrituras. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos sacaban a Cristo de las Escrituras, y las Escrituras no se pueden entender sin ver a Cristo en ellas. Porque las Escrituras hablan de Jesús. Jesús es la clave para entender la Biblia. Y ellos no soportaban a Jesús, por eso no podían entender las Escrituras. Hosana, decían el domingo pasado, ¿cierto? Ahí en la entrada triunfal en Jerusalén, decían Hosana, y esas palabras salían en el Salmo 118. Son palabras de uno de los versos del Salmo 118 que significa sálvanos. Ellos tenían ese salmo en sus mentes, ¿cierto?, durante toda esta fiesta, que es el salmo de hecho más citado en el Nuevo Testamento, Salmo 118. Pero estos hombres, a pesar de eso, a pesar de conocerlo, ¿cierto?, no querían ver, no podían ver, porque estaban cegados. ¿Y cuál fue la reacción a esta parábola? El verso 12, hermano, nos dice, y final. ¿Cuál fue la reacción después de Jesús decirle estas cosas a estos judíos? Y procuraban, ¿qué dice? Prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, ellos sabían que Jesús hablaba contra ellos, pero aún así, en su incredulidad, en la ceguera que ellos tenían, ellos, hermanos, salieron a cumplir lo que Jesús dijo en esta parábola. Es increíble
la ceguera de estos hombres. Jesús le dice que después de enviar a uno y a otro siervos, ¿cierto?, que ejemplificaban o simbolizaban los profetas que Dios había enviado a través de la historia, iba a enviar a su hijo, a su amado, y que lo iban a matar y lo iban a echar fuera de la ciudad. Y hermanos, Jesús termina esta parábola y estos hombres van a planificar la muerte de Jesús. Iban a matar al hijo del dueño. Ellos, en vez de temer a Dios, le temían a la gente. Y no lo capturaron ahí, bueno, porque era el tiempo de Dios, ¿cierto? Y también porque temían a los hombres. Les importaba más la opinión de la gente, ¿cierto?, que la opinión de Dios. Y como decía el otro día, o le temes a Dios o le temes a los hombres, hermano. Si estás lleno de miedo contra los hombres, entonces no le temes a Dios. Si le temes a Dios, no vas a tener miedo contra los hombres. Los fariseos querían recibir gloria a ellos, y por eso querían matar a Jesús. Ellos querían recibir la gloria. 3 días más tarde, ¿qué hicieron? Mataron a Jesús. ¿Y qué pasó? Finalmente terminaron perdiendo la heredad. La historia nos dice que el año 70 después de Cristo, estando de emperador, ¿cierto?, este hombre llamado Vespasiano, con su general del ejército Tito, ¿cierto?, destruyeron el templo con toda su gloria, con toda esa gloria de la cual se jactaban los judíos, ¿cierto? Ese templo fue destruido y todo el sistema religioso judío fue devastado, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios le quitó la heredad a Israel. No se quedaron con la heredad, ni tampoco pudieron con Jesús. Al tercer día Cristo resucitó entre los muertos, venciendo la muerte. Ellos fueron los instrumentos en las manos de Dios para que miles de millones de personas, hermanos, reconozcan a Jesús como aquel que murió y resucitó por ellos. La piedra que ellos desecharon vino a ser la piedra del ángulo de un nuevo templo espiritual llamado la iglesia. Lo que debió haber hecho Israel, ¿cierto?, hoy Dios lo hace a través de su iglesia. Él dio una viña a otros. Dio esta viña a otros que iban a dar los frutos que Él quería. Y lo sorprendente de esto, ¿cierto? Usted dice, ¿Israel está desechado entonces? No, lo sorprendente de esto es que a través de la historia muchos judíos han creído y creerán en Jesús. Pablo dijo, ¿desechó Dios a Israel? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Porque Él mismo era israelita y era un creyente. Dios está salvando judíos y va a salvar a judíos, pero siempre a través de la iglesia, a través de su iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 6, verso 7, dice que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Probablemente algunos de esos sacerdotes eran los mismos que alguna vez crucificaron a Jesús, no lo sabemos. Pero hermanos, la iglesia está dando los frutos que Dios quiere a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Nadie puede impedir que Dios haga lo que quiere hacer. Dios, a través del sacrificio de su propio Hijo, como dice esta parábola, nos salvó y nos hace parte de su pueblo, la iglesia del Señor. Por la paciencia, por la misericordia de Dios, somos salvados. Si no fuera por eso, hermanos, si no fuera por la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, si no fuera por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, entonces nosotros seríamos parte de los labradores malvados. Todos queríamos la gloria, todos queríamos hacer nuestra voluntad hasta que Dios abrió nuestros ojos. Todos estábamos de ese lado, del reino de las tinieblas, ¿cierto? Pero fuimos trasladados, dice la Biblia, al reino de su amado Hijo. Todos queríamos, ¿cierto?, hacer nuestra voluntad, pero Dios abrió nuestros ojos, fuimos comprados por precio de sangre, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, para que ya no vivamos para sí, dice Corintios o Romanos, para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, hermano. Para Él vivimos, de Él somos. Pues si vivimos, para Él vivimos, dice también Romanos. Y si morimos, para Él morimos. Ya pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos.
Lo que debemos hacer ahora, hermanos míos, es llevar fruto para la viña del Señor. Es trabajar para la viña del Señor. Trabajar, predicar la palabra de Dios. Hermanos, porque no hay corazón duro que no pueda enternecerse ante la gracia de Dios. No hay corazón duro que no pueda ser quebrantado por el Evangelio. Que no pueda ser quebrantado por la palabra de Dios. Solo puedes estar tú de dos lados. O de los labradores malvados, ¿cierto?, que quieren matar al hijo del dueño, o los que reconocen a Jesús, al Hijo, como Señor, ¿cierto?, y están llevando frutos para su gloria. ¿De qué lado estás tú? Esa es la pregunta. ¿De los que están llevando fruto para la gloria del Señor, ¿cierto?, para el dueño de la viña, o estás del lado de los labradores malvados, que lo único que quieren es sacar al heredero de la viña de sus vidas? Quieren sacar al Hijo de sus vidas. Si tú no tienes a Cristo, déjame decirte y aconsejarte que no vivas peleando una batalla que no puedes ganar. No vivas peleando contra Dios porque no te irá bien. No vivas rechazando a Dios porque no te va a ir bien. No tendrá buen resultado tu pelea. ¿Por qué mantenerte alejado de un Salvador como Jesús? ¿Por qué mantenerte alejado del único que puede salvar tu vida? Del único que puede rescatarte de la condenación. Si en el universo, como Jesús mismo lo dice, no hay nadie como Él. Él es único. Es único, no hay otro. No puedes aferrarte a otro Dios como Jesús porque no existe, porque no hay. Es un solo Dios vivo y verdadero. Solo en Él podemos ser amados por el Padre. Solo en Él podemos ser llamados hijos de Dios. Solo en Él podemos ser reconciliados. Solo en Él podemos ser perdonados. Y con ese amor, hermanos, que es paciente y tierno, yo quiero dar gracias a Dios por su paciencia conmigo, por su misericordia, hermano. Porque solo en Cristo puedo hallar ese amor paciente del Padre. Cuando Jesús se enfrenta con Pablo, ¿cierto?, sale al encuentro de Pablo, le dice a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerda cuando dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le dice esa frase el Señor a Pablo? Él estaba dando patadas, eso quiere decir contra un aguijón, y lo que estaba haciendo es hacerse daño a sí mismo. Es pelear contra Dios, sabiendo que no te va a ir bien. Porque muchas veces, hermanos, peleamos contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo único que estamos haciendo es herirnos. Porque resistiendo a Dios no te va a ir bien. Que Dios derrame su gracia, hermanos, sobre nosotros y nos permita contemplar con mayor gracia quién es nuestro bendito Señor, conocer más de Él, de su misericordia, de sus atributos, de su bondad, de su verdad. Y que traiga la fe a otros, que otros puedan abrazar, ¿cierto?, la fe, que otros puedan conocer al Señor que un día nosotros conocimos. Pero no pueden luchar contra Dios, ¿cierto?, y que te vaya bien. Estos hombres, estos labradores malvados, planificaron, ¿cierto?, matar al Hijo. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué hará el dueño de la viña? Bueno, un día volverá, hermanos, y juzgará a todos aquellos que rechacen a su Hijo. Juzgará a todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús. El que no cree en el Hijo ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo que le espera es la condenación. Dice, con esto quiero terminar, verso 6 del capítulo 12, dice: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Hermanos, y esto lo digo a los hermanos de la iglesia, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a tener temor de Dios. ¿Por qué muchas veces, esta me pregunta, muchos cristianos no temen a Dios y viven en pecado deliberadamente? Pecan sin temor de Dios en su corazón. ¿Realmente tú eres un hijo de Dios? Porque un hijo de Dios va a tener respeto de su Hijo, va a tener temor del Hijo, y eso le va a llevar a apartarse del pecado, no a vivir en pecado.
Dice un texto, hermano, que nos debe llevar a temblar. Y Él está diciendo a apóstatas, a personas que conocieron la fe, que estuvieron en la fe, que estuvieron escuchando de la palabra de Dios, tal cual muchos judíos, recibiendo a los profetas, recibiendo la Biblia en las iglesias, pero nunca fueron verdaderos creyentes. Que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, o tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensa que merecerás tú si conociste la verdad, si escuchaste la verdad, pero nunca te convertiste a Cristo? Porque viviste en pecado sin temor de Dios. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de este muchacho que le llaman el Cangri. Este muchacho que murió, que salía a la televisión, joven, 26 años creo que tenía. Lo velaron en una iglesia cerca donde vivíamos antes, allá en Santiago, Asamblea de Dios. Este muchacho de muy pequeño creo que asistió a la iglesia, a la escuela dominical y a todo eso. Yo pensaba dentro de mí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que estuvo ahí, el que gustó de la benignidad del Señor, el que vio el don del Espíritu Santo, pero nunca doblegó sus rodillas al Señor. Confesó a Cristo, dijo ser cristiano, pero vivía en pecado en la intimidad. No vivía de rodillas, sino que vivía, ¿cierto?, pensando, cuando nadie te ve, pensando, ¿cierto?, que estás haciendo de las tuyas, que estás haciendo tu voluntad y no vas a ser juzgado por eso. Y aparentando cuando otros te ven. Eso hacían los fariseos, hermano. Hacían de las suyas en su intimidad, pero ellos querían tener una buena imagen. Bueno, te voy a decir que con tu buena imagen te vas a ir al infierno. Con tu buena imagen vas a ser condenado por no haberte arrepentido y haber transformado tu vida y no haber temido al Hijo de Dios. El llamado hoy día es: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Si tú llegaste hoy día sin conocer al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Mira a Cristo, mira al único que puede salvarte. No tomes al Hijo como estos labradores malvados y le matas en tu vida, y le sacas de tu vida y lo echas fuera. Véelo como el gran Dios, el único que puede rescatar tu vida de la condenación, el único que puede darte vida eterna, ¿cierto? El único que puede, como dice un salmo también, rescatar del hoyo tu vida y coronarte de favores y misericordias, porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Y si te ha dado vida y si te tiene hoy aquí es porque tiene paciencia contigo. Pero un día Él volverá a juzgar y daremos cuenta ante Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy. El llamado es a clamar en tu corazón, hermano. Humíllate en tu corazón, humillémonos en nuestro corazón delante de Dios y temámosle. Porque un mayor castigo merecerá el que pisotear el Hijo de Dios. El que escuchando la verdad, hermano, vive en pecado. Que eso nos lleve a temblar. Cada vez que queremos hacer cosas indebidas, que nos lleve a temblar delante del Señor. De ver como glorioso y majestuoso el nombre de Jesús. Porque Él es un gran Dios Salvador. Pero Él también dice ahí, cantábamos, y dice el texto ahí en hebreo, después al final, que Dios es fuego consumidor. Oramos al Señor.